Y para hacer este bonito proyecto voy a seguir reutilizando los retazos de lana que me van quedando. Voy a hacer un estuche para agujetas y lo voy a hacer, miren, voy a tejer con un hilo que se necesita una agujeta de 5 milímetros, pero yo lo voy a hacer con una de 2,5 para que me quede bien ajustado. Voy a empezar, en este caso no voy a empezar con una tira de cadenas, voy a empezar de esta manera. Ahora les explico para no tener que hacer la tira de cadenas. Voy a empezar con 3, 4 cadenas, así, tomo lazada, voy a la primera cadena, saco mi hebra, así, paso por la primera y ahora en estas 3 hebras que me quedan voy a hacer un punto alto normal. Paso por 2 y paso por 2. Vamos a repetirlo. Tomo lazada en esta barriguita que me queda aquí, que fue la primera cadena que hice, o sea, la primera lazada que tomé. Miren, voy a tomar las 2 hebras, saco mi hilo, paso por una, luego paso por 2 y paso por 2. Y así me queda. Parece que estoy haciendo que ya hice las cadenas y comencé a hacer punto alto. Vamos a repetir, tomo lazada en esta hebrita de aquí debajo, saco mi hilo, paso por una, paso por 2 y paso por 2. Miren, así me queda. Voy a ir así hasta dar la altura que yo necesito. En mi caso voy a ir tejiendo así hasta tener 17 centímetros. Y 3 que representan mi primer punto alto, voy a tomar lazada y voy a girar. Miren, en este primer huequito no voy a tejer porque este es el de este punto alto. En el siguiente voy a tomar la hebra trasera. Miren, hay 2 hebras, voy a tomar la de atrás y voy a hacer un punto alto. Y voy a ir así hasta llegar al final, tomando la hebra trasera. De esta manera. Y voy a ir así realizando esto mismo hasta aquí y voy a regresar y de lado a lado hasta tener el ancho total que yo necesito para este estuche. Mi primera pieza mide 17 centímetros. Esta fue la primera fila que hice, tejí así, fui incorporando los colores según se iban terminando y mide 17 por 17, es un cuadrado. Entonces voy a realizar como esta pieza 4 piezas iguales. Las voy a bordear. Ahora terminé esta y voy a tomar un hilo negro. Todas las piezas las voy a bordear con el mismo color de hilo. Voy a empezar por cualquier extremo y voy a incorporar mi hilo. Voy a hacer puntos bajos por todo el borde. Empecé aquí en la esquinita, aquí en el centro voy a hacer un punto bajo, así, en la unión un punto bajo. Voy a ir escondiendo estas hebras, voy a ir así por toda la vuelta. Así. Voy a hacer punto bajo por todo el borde. Cuando llegue aquí voy a cortar. Y como les dije, vamos a hacer 4 piezas iguales bordeándolas también con hilo negro. Si este video te gusta y aporta valor a tus creaciones, me ayudas bastante si te suscribes a mi canal. Dale me gusta y cualquier sugerencia o recomendación en los comentarios. Esto servirá para que llegue el video a más personas que lo necesiten y a usted lo notificará cada vez que suba un video nuevo. Gracias. Ya terminé mis 4 piezas. Les puse a todas ya el borde en negro y ahora voy a tomarlas y las voy a poner una contra la otra. Fíjense que no tienen un derecho y un revés, eso lo determinamos nosotros. Dejo todos los empates para el lado del revés,
que determine. Dejo esos empates y pongo revés con revés de frente, y ahora con hilo negro voy a empezar a unir estas piezas. Voy a hacer coincidir los mismos puntos que tengo en cada pieza, y voy a hacer también punto bajo. Voy a hacer así y voy a hacer punto bajo. Como tenemos la misma cantidad de puntos, debemos tener cuidado para hacerlos coincidir. Vamos a esconder esta hebra así, y voy a ir así por toda la vuelta. Voy a unir así, voy a bordear, voy a hacerlo con estas dos piezas igual, los voy a pegar. Ya uní, miren, me queda bien gordito, bien firme. Luego las coloqué las dos piezas por la parte del derecho, miren cómo queda el punto por la parte del revés, o sea, y miren la parte del derecho. De todas maneras usted lo puede poner del lado que más le guste, pero sí que las dos tapas queden hacia el mismo lado. Ven, que se vea parejo, para que estos puntos se vean parejos también. Entonces, voy a cortar este hilito. Las puse una frente a la otra y las uní solo por aquí, por el medio. También realizando punto bajo. Así me va quedando. Ahora voy a empezar por cualquier lugar. Vamos a empezar por aquí y voy a colocar mi hilo. Voy a tomar de estas dos hebras aquí, voy a tomar la de atrás, solamente la hebra trasera, la que queda. Esta es la parte del derecho, esta es la parte del revés, la que queda hacia el revés. Ahí voy a entrar mi hebra. Voy a hacer también puntos bajos, pero solamente tomando la hebra trasera. Voy a hacer así. Nos vamos a hacer punto medio alto. Empiezo con 2 cadenas que representan mi primer punto medio alto, tomo lazada y tomo la hebra trasera y voy a ir haciendo punto medio alto por todo el borde. Así, al tomar esta hebra trasera hace que esta vuelta tenga intención hacia adentro. De aquí es de donde voy a coser yo el zipper, y esto va a ser así y va a ir hacia adentro. Voy a bordear todo mi estuche con punto medio alto. Voy a hacerle tantas vueltas yo prefiera. Cuando vaya haciendo las vueltas les digo cuántos centímetros le dejé por todo el borde. Al final solo realicé una vuelta que era 1 centímetro, solo le di 1 centímetro, y para pegar el zipper en esa piececita, miren, lo puse, coloqué el zipper por la parte del derecho, este es el derecho, lo coloqué así, de esta manera, miren, este es el revés, este es el derecho, coloqué el zipper así y por ahí lo cosí todo el borde de un lado y del otro, para que cuando yo cierre, miren, esta costura no se ve, me va a quedar así. Miren, cuando cierre me queda de esta manera. Si usted prefiere, si no quiere que le quede esta barriguita, pues le da otra costura aquí. Vamos a ver si al final me animo a darle otra costurita aquí. Si le da una costura aquí, pues ya le quedaría así, de esta manera. Entonces, para hacer las piezas de adentro, realicé 2 rectángulos que miden
13,5 centímetros por 10 centímetros de alto. Los realicé los dos de la misma manera y lo bordeé de negro también. Y los voy a colocar aquí, esta hebrita, no importa porque queda por dentro. Y voy a coser, miren que la parte donde está la cabecita del zipper quede hacia arriba. Lo coloqué aquí y ahora voy a coser. Miren el tamaño que le di. Miren una agujeta, le di ese tamaño. Y ahora voy a coser según el ancho de la agujeta. Voy a ir haciéndole costuras así para que me haga el espacio. Yo lo voy a coser con hilo negro y voy a entrar una costura bien ajustada para que el hilo entre y tratar de hacerlo coincidir con estos empates para que el hilo entre ahí y no se vea. Ahora les muestro cómo queda. Y ya lo cosí, miren, fui dejando 2 vueltas entre cada costura. Miren cómo me quedó la costura, le fui haciendo una costurita entre cada 3 puntos para que toda me quedara pareja y me quepan agujetas gordas. Lo hice así porque prefería, o sea, no necesitaba que fuera muy fino, sino así que me quepan estas agujetas gorditas. Entonces aquí las más finas, miren, dentro de esta misma división, por aquí por el costado, puedo entrar las más delgadas. Y así me quedó este estuche. Mi estuche para agujetas.